Seguimos hablando de misiones. Y para meternos un poquito en el tema obligado de la resurrección, quiero que noten una cosita muy importante. La gran comisión, el mandato de Cristo para ir a la misión, lo dio a sus discípulos en su estado glorioso de resucitado. Y es muy interesante porque, pongan sus ojos en Mateo 28. Mateo 28. Es muy interesante porque en el versículo 17 dice que muchos de los discípulos, a pesar de que estaban viéndolo, todavía ¿qué? Dudaban. Hermano, yo creo que aquí muchos de los que estamos esta mañana todavía tenemos dudas de una u otra índole, pero estoy hablando en materia espiritual y en materia de religión. Entonces, los discípulos dudaban, pero el Señor Jesucristo, poco antes de irse, les dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, y quiero hacer énfasis en eso, toda potestad, si lo queremos cambiar podemos decir todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. La omnipotencia del Dios único está en Jesucristo, porque Él es Dios, porque Él es omnipotente. Oremos. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude esta mañana y que nos guíe durante la predicación. Cuida mis labios, mi mente, mi lengua, mis palabras, mi corazón. No me dejes decir nada que no sea tuyo. Y a mis hermanos, ábreles la mente, háblales y ponles el deseo de obedecerte hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la gran comisión, lo que llamamos nosotros la gran comisión, está basada en la omnipotencia de Cristo. En otras palabras, ¿cómo veo yo el asunto? ¿Cómo veo la escena? Yo me pongo allá con los discípulos, unos que dudaban y otros que estaban muy atentos, otros muy curiosos, otros muy pendientes, y estaban allá y el Señor les dice, oigan, tengo todo poder en los cielos y en la tierra. Y en base a este poder les voy a decir lo siguiente. En base a mi omnipotencia, ¿qué es lo que les va a decir? Versículo 19. Por tanto, ahora noten ese por tanto, es un conector. Como soy omnipotente, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden, guarden todas las cosas. Cuando yo los molesto, cuando yo les digo, hermanos, guarden, miren, observen, analicen, caigan en la cuenta, esto es ley moral de Dios. No estoy haciendo una cosa caprichosa. No es algo que yo me inventé. Es que ese es el mandato de Cristo. Mándales, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y viene la promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, recuerden una cosa. El Señor Jesucristo dijo que toda la ley, oigan bien, y creo que ustedes pueden cerciorarse de que no estoy mintiendo, toda la ley en 2 mandamientos se resume. 1, el amor a Dios
con toda el alma, con todo el corazón, con todo el sentimiento, con todas las fuerzas, con todo lo que soy y tengo. Y el segundo, el amor ¿a quién? Al prójimo. Y el Señor Jesucristo dijo, el segundo es semejante al primero. Y en una parte de la escritura solo mencionan el segundo. Y dicen, en este mandamiento se cumple toda la ley. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo ama a Dios. ¿Por qué? Porque si alguien no ama al prójimo, es imposible que ame al Dios que no ve. Si no ama al prójimo que ve, es imposible que ame al Dios que no ve. Bien, ustedes dirán, ¿y por qué está haciendo esa mezcla, pastor? ¿Puede haber un texto donde se resuma la ley más claro que en este que acabamos de leer? Soy el omnipotente, dice Cristo. Tengo todo poder sobre los cielos y sobre la tierra. Y en base a esa omnipotencia les doy un mandato. Entonces, obedézcame. Porque la manera de mostrar el amor a mí es obedeciéndome. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo demás es mentira. Lo demás es hipocresía. Lo demás es falacia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con ese mandamiento? Vaya y haga discípulos. ¿Puede haber muestra más grande de amor hacia otro que enseñarle el evangelio? ¿Sacarlo de los infiernos? ¿Arrebatárselo al diablo? ¿Puede haber una muestra mayor de amor? No. Por eso, mis queridos hermanos, los que son padres de familia aquí, usted cada rato le dice a su hijo, yo te amo. Y lo estrecha sobre su regazo. Y te amo. Y de pronto hasta le rueda una lágrima. Te amo. Eso es una mentira y es una falacia si usted no está llevando a ese niño a los pies de Cristo con una evangelización sistemática y segura. No hay una forma más grande de presentarle el amor a los hijos que llevándolos a Cristo. No hay otra forma. Sí, manténgalos gorditos, alentaditos, manténgalos con ropita de marca, págueles un buen apartamento, tenga un buen carro cómodo con aire acondicionado para que los lleve a pasear, llévelos al mejor colegio, que tenga caché y todas esas cosas. Sí, todo eso es muy bueno, pero no será amor si se pierden. Nunca los habrás amado. Vaya, haga discípulos. ¿Y sabe dónde tiene que ir primeramente a ser discípulos? A su casa. Si usted en su casa no es capaz de hacer discípulos, perdóneme, usted no es capaz de ir a la esquina a hacer discípulos. Pastor, es que mi familia es ruda, es tapada, es dura de corazón, no quieren nada con Cristo. ¿Sabe qué le dijo el Evangelio? Sacuda la arena de sus zapatos y la paz que usted deseó a ellos volverá sobre usted. Pero lo que tiene que hacer usted es decir delante de Dios con toda conciencia, estoy libre de la sangre de mi familia. No hay mayor amor. Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre de la Trinidad. Enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, enséñeles lo que yo quiero que hagan. Porque esa es mi voluntad. Vamos a mirar esto con la visión de la Escritura. Para que vean lo grave del tema y para que vean que hay que prestarle atención a este asunto. Vayan a San Juan, capítulo 6. San Juan capítulo 6. Y el versículo 39. San Juan 6:39. Y me van a ayudar a leerlo todos. Vamos a leerlo, a ver juntos. Juan 6:39. Vamos. Y esta...
Esto es lo que Cristo está diciendo. Esta es la voluntad del Padre. Usted debería subrayar en su Biblia la frasecita que dice, y esta es la voluntad del Padre. Y dice Cristo, el Padre que me envió. Por eso yo empecé esta serie de sermones diciendo el corazón misionero de Dios. ¿Por qué? Porque es que el Padre envió a su Hijo. ¿Y a qué lo envió? A predicar las buenas nuevas, a sacar a los presos de las cárceles, a liberar al cautivo, a combatir las tinieblas, a traer las buenas nuevas de paz. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, otra frase para subrayar, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ustedes se han puesto a pensar, los que tienen hijos aquí, y perdónenme que hoy va a ser el sermón para los padres, pero los que tienen hijos aquí se ponen a mirar a sus hijos en el comedor cuando están desayunando en paz y en armonía, ¿no? Y con tranquilidad. Y se ponen a mirarlos y les dicen, estos dos hijos que me dio el Señor tan preciosos, lo mejor de todo, van a resucitar en el último día. Ahora van a resucitar para estar ¿dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Porque todos vamos a resucitar. Pero unos estarán a la derecha y otros estarán a la izquierda. Y a los de la derecha el Señor les va a decir, venid benditos de mi Padre al cielo que os he prometido. Y a los de la izquierda, id malditos al fuego eterno. Usted puede decir, estos hijos míos resucitarán gloriosos para ir al cielo en el último día. Estoy hablando más que todo para los que están esperando hijos y para los que tienen niños bajo sujeción. Ya los que tienen hijos crecidos, la única cosa que les queda es orar por ellos. No hay nada más que hacer. Y darles buen ejemplo y estorbarles el pecado, pero ya no pueden pensar en cómo van a enderezar eso. Algunas personas piensan que los pastores tenemos la varita mágica que les enderezamos los hijos con una charlita de 15 minutos. Entonces ya le queda arreglado el muchacho. No, no somos magos, no se puede enderezar un camino torcido de 15 años de errores. Pero los que están levantando hijos, por eso la Biblia dice, instruye al niño cuando es instruible. Y yo les he dicho 50,000 veces y ahora 50,000 una. Usted gana o pierde su hijo en los primeros 5 años de su vida. Después va a ser una pelea y un sufrimiento. Que no se pierdan. Dios te llamó a tener hijos. Dios te llamó a llevar hijos al reino. Dios te llamó a llevar hijos al cielo y te da todas las garantías. Y la mejor garantía para llevar hijos al cielo es el matrimonio. Ahí mismo en San Juan 6, el versículo 40, otra vez dice, miren que está repitiendo. El hermano John hoy estaba como disculpándose por la repetidera o que no tiene. No, es que de eso se trata, de repetir. Porque se nos va, se nos olvida. Y qué bueno que dijo el Señor en Deuteronomio 6, repetirás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos por la mañana al acostarte, levantarte, cuando camines, repítelo. Porque somos duros de cabeza, se nos olvida. Aquí está repitiendo el Señor en el versículo 40 y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Yo lo tengo subrayado. Dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Y aquí, llegados a este punto, necesariamente tenemos que escuchar y meditar seriamente sobre lo siguiente. Porque no se olviden que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Vamos a Romanos 10, ahora sí, tenemos que pensar en esto otra vez. Aquí quedamos en el sermón del domingo pasado, pero teníamos que hacer el empalme. Romanos 10. Y pongan los ojos en el versículo
13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren qué declaración tan sencilla. Todo aquel que invocare. Ahora, invocar tiene sus implicaciones. Invocar tiene la implicación principal de que confío en quien invoco. Creo en él. Porque en el versículo 14, el Espíritu Santo se hace una pregunta y nos la hace a nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? A veces queremos tratar a nuestros hijos inconversos como si fueran creyentes. Hermano, es un error. Si ellos no han creído, ¿cómo creen ustedes que van a creer lo que Dios tiene para ellos? La primera cosa que usted tiene que ganar en la formación de sus hijos es la fe de sus hijos en Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y sigue la pregunta, otra pregunta, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos, ¿usted tiene problemas con sus hijos? ¿Tiene problemas en su matrimonio? ¿Tiene problemas con su pareja? Yo le hago la pregunta, ¿usted se predica el evangelio todos los días a usted mismo? ¿Usted se repite el evangelio? ¿Usted lo vuelve a traer a su mente? ¿Usted lo medita? ¿Usted ya lo cree? Porque si usted cree, usted tiene a la mano toda la solución para los problemas del matrimonio y la familia. Pero si usted no cree y es un solemne descuidado en los asuntos del conocimiento del Hijo de Dios, usted está perdido o perdida. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y sigue la preguntadera. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y sigue preguntando. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y yo le pregunto a los padres, ¿ustedes predican? Ustedes son los pastores de la casa. Ustedes son los sacerdotes de la casa. Ustedes van a responder al pastor de pastores por su familia, por su esposa y por sus hijos. ¿Qué tanto predican? Si no se predican a ustedes mismos el evangelio, ¿cómo van a decir que le predican a su familia? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mírense los pies. Claro, la mayoría tienen Nike y New Balance, ¿no? Tenis muy lindos. Pero estamos hablando de sus pies espirituales. No son lindos si no han ido a ninguna parte. Tienes unos pies horribles si no has ido a predicarle a tus hijos. Tienes unos pies nefastos si no te predicas a ti mismo el evangelio todos los días. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vamos a mirar este esquema un poquito como de para atrás, ¿no? Primero, los pies. Ya les hice la pregunta, ¿dónde han ido? Si no han ido a ninguna parte, no tienen pies bonitos. Ahora la siguiente pregunta, ¿quién envía? La iglesia local. ¿A quién hemos enviado? Si hay respuesta, gloria a Dios. Si no hay, pongámosle cuidado al asunto. Aquí se inicia el proceso. La iglesia tiene que enviar a alguien a predicar. ¿Y enviarlo a qué? Pues ya dije, a predicar. ¿A predicar qué? La palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hay un versículo que dice que pidámosle al dueño de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros ¿qué? Pocos. Hoy casi nadie quiere ser pastor.
A no ser que miren la iglesia como una empresa productiva, ¿no? Entonces hay que enviar a predicar la palabra. ¿Y para qué enviamos a que prediquen la palabra? Para que oigan. ¿Y para qué quieren oír o para qué necesitan oír? Para creer. ¿Y para qué necesitan creer? Para invocar. Ahí está todo el proceso. ¿Dónde estamos nosotros? Entonces llegó el momento de confrontarnos con la siguiente escritura de Dios. Vayan a Juan 14, versículo 21. Juan 14, 21, y vamos a leerlo todos. Si usted no ha ido a ninguna parte, está pecando. Está desobedeciendo. Ahora hay muchas maneras de ir. ¿Se acuerdan que yo les dije ahora 8 días? Que hay muchas maneras de ir. Si usted no puede ir, si usted no quiere ir, si Dios le dio otros talentos, usted es un buen negociante, usted es un buen hombre de negocios, sabe hacer dinero. Yo les dije hace 8 días, haga dinero. El dinero en sí no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Dios le dio talentos para hacer empresa, haga empresa. Pero no olvide el principio. Vas a ganar trabajando con tus manos para hacer lo bueno y compartir con el que tiene necesidad. ¿Y cuál es la necesidad número 1 del mundo? Cristo. La conversión. Nosotros solucionaríamos todos los problemas de Colombia. No habría necesidad de todo este tren de reformas, de luchas intestinas y claras y oscuras, si todos los colombianos llegáramos a entender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestras vidas fueran transformadas, si cambiáramos todos, si hubiera una gran mayoría de colombianos que tiene a Cristo y que lo invoca, este país sería un paraíso. Juan 14, versículo 21. Y leamos todos, y leanlo con atención, por favor. Vamos todos. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Usted se siente amado por el Padre? ¿Es verdad? En sus momentos íntimos con Dios, usted dice, Padre, ¿cuánto me has amado a pesar de mi miseria? Un sentimiento sincero y honesto. Para que usted se sienta amado es necesario que usted tenga la intención y el trabajo y el esfuerzo para cumplir con los mandamientos de Dios. Y aquí estamos frente al principal mandamiento del Señor: vayan y hagan discípulos. Y si lo aman, harán discípulos. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que Él haga, que tú hagas? ¿Eres un hombre o una mujer según el corazón de Dios? ¿Eres un misionero o misionera según el corazón de Dios? Si no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, si no haces discípulos de Cristo para bautizar y enseñar, algo anda muy mal en tu vida espiritual. El himno lema de la Reforma: firmes y adelante. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día? ¿Firmes? Y sí, adelante. Deberíamos tener un ejército de misioneros por el mundo. Porque el Señor Jesucristo dijo que la iglesia que Él funda y construye será victoriosa hasta el fin del mundo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El infierno no podrá resistir el empuje evangelístico de la iglesia, de la verdadera iglesia. Somos guerreros, somos soldados. Necesitamos la armadura de Cristo. Vayan a Isaías capítulo 49. Isaías 49.
Y el versículo 1 dice, oídme costas. Oiga, está hablando ya aquí más allá de nuestros límites. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Miren lo que sigue ahí inmediatamente. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Hermano, si usted es un verdadero creyente, usted está llamado a ser discípulos desde el vientre de su madre. Desde siempre fue llamado a ser discípulos. Y dice el versículo 2, dice, y puso mi boca, con la boca, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Puso mi boca como espada aguda, pero no es mi boca, no es mi boca física, es su palabra en mi boca. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y todos ustedes tienen boca. Y muchos de ustedes y yo también hemos usado la boca para maldecir, para hacerle daño a otros, para murmurar y quejarnos, a pesar de que con la misma lengua con que maldecimos, bendecimos. Aquí hay un uso adecuado para su boca. Predique, use la palabra de Dios, enséñela, llévela al que no la conoce, al que la necesita. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió, está a la derecha del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y sabe a quién le corresponde eso? A la iglesia. Vayan a Hebreos, capítulo 10, versículo 13. Hebreos 10, 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y si leen el 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego da la fórmula del pacto. Y más adelante en el 17 me parece que está diciendo, y perdonaré sus pecados y nunca me acordaré de ellos. Hermanos, si eso es para usted valioso, hermanos, si eso de que le hayan perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros, y Cristo nunca se vuelva a acordar de ellos, es valioso, es útil, es un tesoro, es algo inapreciable, ¿por qué no lo comparte con otros? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no tengan miedo. A las personas a que ustedes les van a hablar son seres humanos, son gente de carne y hueso como ustedes. Ellos no pueden hacerle nada. Las puertas del infierno no van a aguantar el empuje evangelístico de un verdadero cristiano. Además, el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Estamos llamados a ser santos según todos los sermones que hemos venido hablando. Estamos llamados a ser conformes al corazón de Dios. Estamos llamados a hacer lo que Dios quiere hacer. Estamos llamados a ser como Cristo. Estamos llamados a combatir contra los enemigos de Cristo y someterlos bajo sus pies. Todo en su poder y su gracia, claro está. Estamos llamados a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Estamos llamados a predicar. Estamos llamados a pedir por el advenimiento y el establecimiento y la extensión del reino de Dios sobre toda la tierra. Estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a ser testigos, estamos llamados a llenar la tierra con hijos de Dios, estamos llamados a ser gloria y honra de Dios. ¿Qué es lo que vas a usar? ¿Qué es lo que vas a usar para predicar? ¿Qué es lo que Dios quiere que uses para predicar? La palabra.
Ahora, ¿qué concepto tienes tú de la palabra? Hermano, yo les he dicho, aprendan a usar la palabra. Sean como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, sino que usan la palabra de Dios con decoro. Hermano, es una tristeza que usted todavía no encuentre en los libros de la Biblia a estas alturas de la vida. Es una tristeza que usted tenga que demorarse 60 segundos para encontrar un libro en la Biblia, 120 segundos. Que tenga que decir, ¿dónde está eso? Si usted no conoce su arma, ¿cómo la dispara? Cuénteme. Y vamos a ver en la Biblia lo que es su arma. Isaías 40, versículo 8. Y si hay un cristiano que no sabe usar su espada, es una tristeza muy grande. En Isaías 40, versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. No hay nada que pueda doblegar la palabra de Dios. Ahora, ahí en Isaías 45, 5 capítulos más adelante, en el versículo 19, dice el Señor lo siguiente. Dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, yo soy Jehová que hablo justicia y que anuncio rectitud. Cada vez que abres la boca para hablar de la palabra y para compartir la palabra, estás impartiendo justicia del reino y estás anunciando rectitud en el reino. Y en Isaías 55, versículo 10. Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que rige la tierra, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. 11, versículo 11 clave. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Yo no sé si ustedes me creen, ahora creerme a mí no tiene importancia. Créanle a la palabra, eso sí tiene importancia. Pero cuando yo les digo, ¿sabe lo que usted está haciendo aquí hoy? Al escuchar esas cosas, usted está creando responsabilidad. Porque hoy está aprendiendo cosas. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la palabra de Dios se expresa para dos cosas: para salvación o para condenación. ¿En qué lado está usted? Depende de los oídos que tenga. Depende del corazón que tenga. Tiene un corazón abierto, tiene una mente despierta, tiene una buena tierra abonada en su mente. Esto va a germinar, esto va a dar producto, o aquí no va a pasar nada. La palabra de Dios no volverá vacía. Que usted le habló a la vecina y que la vecina le tiró la puerta en la cara, tranquila, la palabra no volverá vacía. Que el vecino lo insultó, tranquilo, la palabra no volverá vacía. Ustedes no se imaginan cuántas veces me han insultado, pero con palabras soeces, solo por haber abierto mi boca y haber compartido de Cristo. Pero la palabra no volverá vacía. No volverá vacía. La palabra, vamos a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Tengan ahí sus ojos en San Juan 1
Y yo me permití hoy, que no acostumbro a hacerlo, pero hoy quise hacerlo, traje la versión Dios habla hoy, aquí en mis apuntes. Y también lo encontré en la Biblia del Jubileo y también la encontré en la Biblia del Peregrino. Yo tengo unas 6, 7, 8 Biblias y yo consulto todos esos textos. E incluso tengo Biblias católicas romanas, el Peregrino es una de ellas. Dice en la versión Dios habla uno, usted ponga sus ojos en su texto. En el versículo 1 dice, en el principio ya existía la palabra. Dice mi versión, no, la de ustedes dice otra cosa. Pero en el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y el versículo 2 en mi versión dice, Él estaba en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice, por medio de Él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. El verbo, palabra. ¿Y sabe quién es el verbo y quién es la palabra? Cristo. Hermano, cuando usted abre la boca y expresa la palabra, usted está dando testimonio de Cristo. Hermano, y cuando usted cierra la boca y cuando usted la cose con grapas y no le habla a nadie, usted está negando a Cristo. Porque su silencio es tanto pecado como el no proclamarlo, o como el negarlo, o como el no reconocerlo. En el versículo 14 ahí San Juan, ustedes pueden leer, pero en mi versión dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que recibió del Padre por ser su único, abundante en amor y en verdad. Esta no me gustó esta traducción, porque lleno de gracia, es mejor, lleno de gracia y de verdad. Y más adelantico hay un versículo que dice que en Cristo nosotros tomamos de Él, ¿qué? Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. La palabra de Dios es tan importante, hermanos, que es parte de la armadura que nosotros necesitamos para protegernos contra los dardos del enemigo, contra los dardos del demonio. Vayan a Efesios capítulo 6, versículo 17. Todavía tengo 4 minuticos. Vamos a invertirlos bien. Amén. Así es. Efesios 6:17. Este es el estudio bíblico de los adultos jóvenes. Deben saberse este versículo de memoria. Dice, hablando de la armadura de Dios para combatir los dardos del enemigo, dice en el versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, yo no soy enemigo de los libros. Los libros son buenos. Y los libros ayudan. Pero hay que tener cierta madurez para poder ir a un libro. Porque todo libro, por bueno que sea, hay que leerlo con reserva de inventario. El único libro que usted no necesita desconfiar es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Por eso estoy empeñado que ustedes, antes de ir a leer libros, aprendan a usar la Biblia. Esta es la espada. Con esto nos defendemos y con esto proclamamos. Y no soy enemigo de los libros, porque si van a mi casa, tengo más de 1000 libros y folletos en mi biblioteca. Y tengo otro millar en lo que he bajado de internet, en los documentos de mi computador. Yo leo y yo me informo y me actualizo y mantengo al día para poder predicarles con propiedad. Pero el centro de mi predicación y el centro de mi estudio es la Santa Biblia. Punto. ¿Tiene problemas de matrimonio? ¿Está a punto de votar su esposa? Corre a la Biblia. Vaya a Cristo. ¿Se le fueron los hijos de la mano? Corre a la Biblia. Vaya a Cristo. ¿Se le patració el negocio? Vaya a la Biblia, corra, vaya a Cristo.
Invoque a su Salvador, porque Él es su refugio, Él es su roca, Él es su pronto auxilio, Él es el que saca del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Solo Él. Y Él es la palabra. Y si tú desplazas la palabra de tu vida por cualquier pretexto, estás pecando. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Ustedes lo saben de memoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo les he dicho a ustedes varias veces que hay una enorme diferencia cuando uno como padre habla con un hijo creyente o cuando uno como padre habla con un hijo inconverso. El hijo inconverso está lleno de argumentos humanos y se justifica en todos sus actos de manera magistral, mejor que un abogado. El hijo creyente, con el primer versículo que uno lo pone a leer, ya está chillando. Perdónenme la expresión, pero quiero ser gráfico. Con el primer versículo que uno los pone a leer, ya las lágrimas están en sus ojos. Peor que una reprimenda, peor que una juguetera, es cuando la espada penetra y descubre toda tu verdad. Y como padres, debemos tener la fe que la palabra es la que va a normalizar la vida de nuestros hijos. Parte el alma, llega hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por Dios, ¿qué hago? Palabra, 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 palabra. Ustedes saben que la palabra es el arma de Cristo. Cristo es la palabra, pero Cristo tiene como arma la palabra. Vayan a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Uy, ya me pasé. Bueno, 1:16. Vamos a terminar pronto. Apocalipsis 1:16. Está hablando de aquel personaje que va a mandar un mensaje a las iglesias, ¿no? Capítulo 1, versículo 16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía, ¿qué cosa? Una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Estamos hablando de Cristo. Y entonces esgrimía desde su boca una espada aguda de 2 filos. Y ustedes dirán, ¿y qué clase de espada? Pues vaya al versículo 2, capítulo 2, versículo 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Vayan al 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vayan al capítulo 19 rápidamente, que tenemos que terminar. Versículo 19. Apocalipsis 19, versículo 15. Apocalipsis 19:15. De su boca sale, ¿qué cosa? Una espada aguda. ¿Para qué? Para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Para qué usa la palabra él? ¿Para qué? Para herir la tierra. ¿Con qué vamos a ir nosotros en la lucha y a herir las tinieblas de este mundo? Con la palabra. Pero hay que ir. Ahora, mis queridos hermanos, no puedo terminar este sermón sin que veamos esto. La palabra tiene prioridad sobre todo y sobre todos. Juan 12, rápidamente, Juan 12, porque nos vamos a ir ya. Juan 12,
versículo 48, y por favor me ayudan a leerlo, Juan 12, 48. Juan 12, 48. Vamos todos, leyendo todos. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 48. Por favor, todos con entusiasmo y fuerza. El que me rechaza. ¿Quién te va a juzgar? La palabra. Acaba de leer la palabra. Acaba de leer y me responde, amén, amén, sí, así. Teológicamente tiene la razón, sí. Bueno, entonces, ¿quién te va a juzgar? La palabra. Estamos analizando un texto, en el texto dice la palabra. Hermanitos, ¿quién nos va a juzgar a ustedes? La palabra. Esta palabra expuesta hoy, ella te juzgará. Ella te juzgará. No vayas buscando tu juez en ninguna parte. Ahí la tienes en la mano. Y para que sellemos con broche de oro, vamos a 1 de Pedro 4:10. Porque si este es el nivel de responsabilidad que tenemos con la palabra, hermanos, ¿cómo es posible que no la vamos a guardar, la vamos a poner en el baúl y la vamos a dejar allá quietecita? Ustedes van a llegar con la Biblia, la van a poner, los que tienen celular, pues en su celular atendiendo las llamadas y todo, pero no vuelven a ver la Biblia sino dentro de 8 días. Y los que tienen Biblia física, la ponen en el estante y hasta dentro de 8 días. Hay otros que no la sacan del carro, la mantienen en el carro. ¿Por qué? Llegan a la iglesia y van al baúl, sacan y ya. No, cuidado. 1 de Pedro 4:10. Ahora todos, por favor, todos. 1 de Pedro 4:10. Cada uno. Como buenos administradores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomen la palabra y ministrenla a otros. ¿Por qué? Porque han recibido dones. ¿Y saben cuál es el principal don que usted ha recibido? Se llama Espíritu Santo. Y muerte. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos permita aprender a obedecer y aprender a poner en práctica lo que Él nos dice. No se olviden que ustedes deben presentar en esta iglesia un discípulo al final del año. Bautizado y enseñado. Uno. El Señor les dijo, vayan y hagan discípulos. Aquí le estamos diciendo uno. Ahora, no es que se van a quedar en la casa y no van a volver a la iglesia porque la tarea quedó grande. En el poder de Dios, con su Santo Espíritu, con mucha oración y ruego, y lo lograremos. Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra, gracias por todas las personas que están aquí, porque tú las trajiste para bendecirlas, tú las trajiste para hablarles. Tú las trajiste para tratar con cada una de ellas y también conmigo. Que tu Santo Espíritu les hable, que ellos quieran obedecerte, que quieran dar pasos de obediencia, que quieran cambiar sus vidas para honrarte, glorificarte y exaltarte. Y que tengan la fuerza y el poder de abrir sus bocas para hablar a otros de Cristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.